Sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, hermanos, en esta mañana. Feliz sábado para cada uno de ustedes, para nuestros hermanos que sábado con sábado nos acompañan y para nuestras visitas, ¿verdad?, que se encuentran en este medio con nosotros. Dios nos dé su bendición a todos. Vamos a comenzar con el repaso de la escuela sabática en esta mañana. Yo sé que ya pasaron lista, ¿verdad? Algunos contestaron, la mayoría 7. Quisiera ver las manos de todos los que estudiamos. La lección, la Biblia, por ahí. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a participar todos para que el estudio sea, pues, más benéfico, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Nos toca la última lección de este trimestre, ¿verdad? 13 lecciones han pasado, ¿verdad? Desde que recibimos esta nueva lección. El tiempo se va demasiado rápido, tal parece que la acabábamos de comenzar y miren, ya hoy estamos estudiando la última lección. Seguramente, hermanos, Dios nos enseñó muchas cosas a través de cada una de las lecciones de este trimestre, y pues hoy, ¿verdad? Con la ayuda de Dios trataremos de recibir el mensaje o los mensajes que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Como cada sábado y como ya es costumbre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija con su Santo Espíritu. Señor, en esta hora del repaso de escuela sabática, queremos pedirte, Señor, tu bendición, queremos pedirte de tu sabiduría, Señor, y de tu Santo Espíritu, para que seas tú el que nos hables a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una mente, un corazón dispuesto, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda decirnos las verdades que cada uno de nosotros necesitamos, para que nuestra vida espiritual, Señor, crezca, se desarrolle, para que nuestra vida espiritual, Señor, sea cada día mejor delante de ti, que podamos llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Bendice este repaso de esta lección, bendice a todos los que la han de ver, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana, como ustedes pues se dieron cuenta, nuestra versículo de memoria, ¿cuál fue? Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿verdad? Por ahí yo no sé si cada uno de ustedes la leyó en diferentes Biblias, pero algunos de ustedes lo dijeron de un modo y algunos de ustedes lo dijeron de otro modo, ¿verdad? Tal vez por las traducciones. Tratemos, hermanos, de que cuando aprendamos el versículo lo aprendamos tal cual está en la palabra de Dios, ¿verdad? A veces le acomodamos, a veces no nos acordamos bien y le acomodamos, y yo sé que no lo hacemos de una manera pues adrede, ¿verdad? Pero a veces eso, en vez de hacernos un bien, nos hace un mal. ¿Por qué? Porque nos quedamos con una idea equivocada de lo que realmente dice el texto. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? La lección nos trae este texto de una manera un poquito diferente de lo que hemos estado acostumbrados a leerlo. La mayoría de Biblias dicen más o menos así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la versión pues más pues que más se usa, ¿verdad? Pero miren la escuela sabática cómo lo traen esta mañana. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y hay un punto. Después sigue con signos de admiración. Ellas son las que testifican de mí. ¿Creen que haya una diferencia o no? Hay mucha diferencia. Ahorita vamos a tocar un poquito de esto. Nuestra lección de esta mañana se llama epílogo, ¿verdad? Epílogo. Conocer
a Jesús y a su palabra. Ustedes saben que durante este trimestre estuvimos estudiando, bueno, el libro de Juan, ¿verdad? El libro de Juan, y sin duda alguna, tanto ustedes como yo habíamos leído el libro de Juan en alguna ocasión. ¿Sí o no? Conocimos varias cosas, aprendimos varias cosas, pero en el transcurso de las 3 lecciones de este trimestre, más de alguno yo escuché decir, incluso personalmente también yo lo expresé, ¿verdad? Que ya no veíamos al libro de Juan como lo veíamos anteriormente antes de leer esta lección. ¿Cuál fue la razón? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la razón? Leíamos el libro de Juan, lo leímos una vez en el año bíblico, tal vez lo leíamos en alguna otra ocasión, pero desde la perspectiva que lo estudiamos en esta lección de este trimestre, ¿por qué lo leímos de una diferente forma? ¿Qué fue lo que aprendimos de esta lección que nos hace ver ahora el libro de Juan diferente a como lo veíamos antes? ¿O todos lo siguen viendo igual? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú y yo, hermanos, escuchen, durante este trimestre vemos al libro de Juan como siempre, aprendimos solamente las historias que siempre ya habíamos conocido, la mujer samaritana, el ciego, y simplemente nos quedamos con esas historias. Déjenme decirles, hermanos, que entonces la lección no nos sirvió de mucho. Pero hay un significado especial, hay una forma en la que la escuela sabática estudiamos el libro de Juan. Lo vimos de una cosmovisión, lo vimos desde un punto de vista diferente a como lo habíamos hecho antes. ¿Cuál es? Hermana Lina. Oh, exactamente. Dice nuestra hermana Lina, bueno, ahora realmente lo estudiamos desde el punto de vista, desde la cosmovisión, ¿por qué realmente fue escrito el libro de Juan? Obviamente aprendemos muchas cosas, muchas historias, muchas lecciones, ¿verdad? La mujer junto al pozo, el ciego y otras muchas cosas, muchos relatos que aparecen ahí. Pero el principal propósito de que Juan escribió el libro es lo que nos quiso enseñar la escuela sabática en este trimestre. ¿Y cuál fue el propósito principal? Así es, hermanos. ¿Ya se nos había olvidado? De que Padre es Dios, es Hijo y es Espíritu. Miren, en cierta parte sus respuestas son correctas, hermanos. Pero si solamente respondemos, escuchen bien lo que les voy a decir. Si respondemos lo que creo o lo que pienso, estamos utilizando una teología de abajo. Tenemos que adaptarnos y creer lo que dice la Escritura. La pregunta es, ¿cuál es la razón principal? ¿Cuál fue la cosmovisión? ¿Desde qué ángulo se estudió el libro de Juan en este trimestre? Ya dijeron, bueno, era demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a la lección número 1. Tenemos que ir a la lección número 1. Y esto se encuentra en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Ya se acordaron o no se acordaron? También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas ¿en dónde? ¿En cuál libro? En el libro de Juan. Pero las que están escritas están ahí. ¿Cuál es la razón? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Hermanos, esa es la razón principal del estudio de Juan. ¿Para qué escribió Juan? ¿Para que conociéramos a la mujer samaritana? ¿Para que supiéramos del ciego? No, hermanos, esas cosas están escritas ahí en el Evangelio de Juan para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y durante todo el trimestre estuvimos viendo que hay muchas personas que niegan, ¿verdad? Incluso en el mismo tiempo de Jesucristo. Negaban que Él fuera el Mesías, negaban que Él era el enviado de Dios. A los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no le conocieron. Hay mucha gente que dijo, no, Jesucristo no resucitó. E inventaron muchas historias. ¿Se acuerdan que las vimos durante el trimestre? Incluso en la Biblia está registrada una, que los apóstoles habían robado el cuerpo, que Jesucristo no había muerto, que solo había desmayado. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos todas estas cosas y que deberíamos estar preparados para responder con evidencias, con bases? ¿Por qué creemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que Jesucristo no solo vino y vivió la vida perfecta, que Jesucristo no solo vino y murió, sino que Jesucristo vino y resucitó. ¿Se acuerdan que vimos también que dice Pablo que si Jesucristo no resucitó, seríamos ¿qué? Seríamos los más miserables del mundo y sería vana nuestra fe. Hermanos, yo no sé y respóndete a ti mismo si hay alguien aquí o hay alguien que me esté viendo que crea a lo mejor en la Biblia. Escuchen bien lo que voy a decir. Crea en la Biblia, cree en una organización religiosa, llámese Testigo de Jehová, llámese Pentecostal, llámese Adventista, cree en una iglesia, cree en una religión, pero muy dentro de la persona, muy dentro de ella, tiene un problema. No cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo les voy a decir una cosa, hermanos, y no soy ejemplo de nadie y soy el más malo de ustedes. Pero déjenme decirles una cosa. Yo no tengo duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tengo duda, ni una poquita de duda que Jesucristo vino a esta tierra. Dios hecho carne. Veló su divinidad con la humanidad. No tengo ninguna duda que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Y no tengo ninguna duda que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y prometió venir por segunda vez. Yo no tengo ninguna duda. Y esas cosas están escritas ahí para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Viendo esto, la lección ahora nos lleva después de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Si ustedes leyeron la lección, ahora nos lleva después de la vida, de la muerte y de la resurrección. ¿Se acuerdan que la lección pasada nos habló de Pilato? ¿Se acuerdan? Que preguntó qué es la verdad. No se esperó a escuchar a Jesús para que le dijera qué era la verdad. Lo crucificaron y ahora la lección comienza, hermanos, después de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cristo es muerto, Cristo resucita. ¿Se acuerdan que durante todo su ministerio, durante el tiempo que anduvo con los discípulos, Cristo le decía a los apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya, ¿verdad? Donde tiene que ir. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Hermanos, no entendían, ¿verdad? No entendían, lo oían,
Pero dice la palabra de Dios que ellos no. ¿Cuál era la razón? ¿Se acuerda alguien cuál era la razón, hermanos? Yo no puedo entender, a ver, si yo les digo, oigan, hermanos, pásenme aquel libro que está allá. Yo no puedo entender cómo en un lenguaje tan claro, en un lenguaje tan sencillo, ustedes no vayan a entender, ¿verdad? Eso era más o menos lo que pasaba allá. Cristo de una manera, Cristo no les hablaba por parábolas, Cristo no les hablaba por mensajes ocultos, Cristo no les hablaba de una manera que ellos no entendieran, no les hablaba en otro idioma. El mensaje era claro, es necesario que el Hijo del Hombre y que al tercer día sea levantado. ¿Les hablaba así de claro o no? ¿Cómo es que los discípulos no entendían, hermanos? ¿Cuál era la razón? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien se acuerda la razón por qué no entendían? Ya dijimos, Jesús no les hablaba en otro idioma, ¿o sí? ¿Jesús les hablaba en parábolas? No, ahí en estas cosas no. Claramente. Hermanos, la razón, escuchen bien, la razón por la que los discípulos no entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo era porque sus esperanzas de los discípulos eran otras. Sus planes. Los discípulos habían sido enseñados en la organización religiosa de ese tiempo. Los religiosos enseñaban a los feligreses que cuando el Mesías viniera, iba a libertarlos del yugo romano, iba a ponerse como rey, y entonces todos los que aceptaran al rey, pues iban a disfrutar de beneficios terrenales. ¿Sí o no? Entonces cuando Jesucristo viene, era la enseñanza que ellos tenían. Entonces cuando Jesucristo viene y les empieza a decir, mi reino no es de este mundo. El que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser el menor. O sea, todo lo que ellos habían recibido era contrario a lo que Jesús venía, ¿qué? Entonces, como lo que Jesús les enseñaba, lo que Jesús quería que ellos fueran, no concordaba con sus ideas, no concordaba con sus ambiciones, no concordaba con sus esperanzas. Por eso no aceptaban el mensaje de Cristo. Ustedes pueden ver a una madre y a dos hijos peleando, un lugar a la derecha y un lugar a la izquierda. Un puesto, hermanos. Los discípulos escuchaban, entendían el lenguaje del maestro, pero no aceptaban el mensaje del maestro. ¿Será que es lo mismo? ¿Habrá diferencia? ¿Oír y aceptar será lo mismo? Claro que no. Claro que no. Y ahora, hoy en día, nos damos cuenta de este error tan grande de los discípulos. Para que podamos entender esto, podemos decir que los discípulos oían, pero no ¿qué? No escuchaban. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo oír que escuchar? Yo puedo estar hablando aquí todo lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos me están oyendo? Todos. Pero si alguien tiene su mente por allá en el trabajo, en la escuela, en los quehaceres de la casa, solo están oyendo, mas no están escuchando. Es diferente, hermanos, es diferente. Los discípulos oían, pero no escuchaban, no ponían atención, no meditaban en lo que Jesús les estaba diciendo. Y cuando alguno de ellos entendía lo que significaba el mensaje de Cristo, desechaba el mensaje porque no iba de acuerdo con sus expectativas. Hermanos, ¿será que hoy pase lo mismo en algunos de nosotros? ¿Creen que pase o que no pase? Voy a irme a los extremos para que podamos entender. ¿Sabían ustedes que en alguna parte de la tierra hay alguien que lee Éxodo capítulo 20, versículo 8 y dice, acuérdate del séptimo día para santificarlo? ¿Y sabían que hay personas en algún lugar del mundo donde dicen,
Ya sé que el sábado es el día de reposo, pero tengo que trabajar de todos modos. No, ya sé que es el día sábado, pero tengo que ir a presentar un examen. Ya sé que es el día sábado, pero tengo que ir a comprar porque pues es necesidad. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? La palabra de Dios no concuerda con sus planes, con su vida. Y entonces por eso es que vemos. ¿Sabían que en alguna parte del mundo encuentran ahí en Proverbios, si es Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y después vas a otra cita de Proverbios donde dice que instruyas al niño ¿con qué? Con vara. Y los padres lo saben, lo sabemos. No está escrito en otro idioma. Pero ¿sabes cuál es el problema? No, ahí dice que con vara. Pero no, yo pienso que no es necesario. No. Eso no quiere decir eso. Hermanos, me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. El mismo pensamiento que los discípulos. El mismo pensamiento. Por eso es, ¿por qué estoy comentando esto, hermanos? Porque San Juan 5:39, voy a volver a repetirlo, la versión 60 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en la versión que trae la escuela sabática, hermanos, si ustedes ven, cambia el mensaje. Y parece que es más acertado. ¿Qué dice? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, hermanos. Exactamente. ¿Sabían ustedes cuánto sabía un teólogo del tiempo de Cristo? ¿Cuánto sabía? Un maestro de Israel. ¿Cuánto sabía? Hermanos, un erudito, un escriba. Pero ellos pensaban que por leer la escritura ya eran, yo ya conozco la verdad. ¿Cuántos adventistas hay hoy que creen que porque conocen la verdad ya son salvos? ¿Cuántos creen? Yo pertenezco a la iglesia adventista, ya soy salvo, hermanos. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? El mensaje de Cristo, ustedes piensan que por leer las escrituras ustedes ya tienen vida eterna. No. Lo que hacen las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Es lo único que hacen. ¿Sabían ustedes? Ya lo hemos comentado, hermanos. Hay quien piensa, y me voy a ir por partes solamente para que entendamos. ¿Saben que hay quien piensa que la iglesia es un fin? No. Yo ya estoy en la iglesia. Estando en la iglesia soy salvo. Hermanos, mentira. La iglesia solamente es un medio. Hechos de los Apóstoles dice, ¿se acuerdan? La iglesia es el medio que Dios ha preparado para la salvación de los hombres. Es un medio solamente. ¿Sabían que hay gente que piensa que la Biblia es un fin? Hermanos, mentira. No me vayan a malentender. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es un fin. Es un medio solamente. Las escrituras solamente dan testimonio de Jesucristo. Son un medio para llevarnos a qué. Acuérdense que dice Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestra guía. No dices el fin. Ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Hermanos, ¿cuántos años tiene de que conoces una iglesia? ¿Cuántos años tiene de que conoces una religión? Déjame decirte que si en ese año, en esos 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años, tú solamente has llegado a la iglesia, tú solamente te has quedado con la pura Biblia, pero no has llegado a Cristo, hermano, déjame decirte que no has llegado lejos. Porque el fin
tiene que ser Cristo. Por eso la lección se llama conocer a Jesús. ¿Saben cuánta gente hay alrededor del mundo que conoce Biblia? Millones. ¿Y qué? ¿Saben cuánta gente alrededor del mundo hay que conoce una iglesia, una organización, una religión? Miles. ¿Y qué? ¿Saben cuánta gente hay que conoce la ley de Dios? Mucha gente. Conocemos ley, conocemos Biblia, conocemos iglesia, conocemos organización, conocemos religión, conocemos don profético, conocemos profecías. ¿Y a Cristo cuándo lo vamos a conocer? Hermanos, ¿me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Por eso dice la lección, para que ustedes vean que no me he salido de la lección, dice aquí, aunque los discípulos llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. No habían puesto atención a sus palabras. Y escuchen lo que dice. Corremos hoy el mismo peligro. Por eso es que hablé todo lo que hablé. Oír, leer la palabra de Dios sin escucharla. Hermanos, ¿crees tú? ¿Quién está llevando su año bíblico? Amén. ¿Quién está llevando por ahí su estudio, verdad? Amén, qué bueno. Pero ¿sabías tú que puedes estar leyendo tú la Biblia? Puedes estar leyéndola, pero sin oírla y sin escucharla, sin entenderla. Sin prestarle atención. Ahí está la razón, hermanos. ¿Creen ustedes qué de bueno habría? Hay alguien que roba, lee la escritura, llega a Éxodo capítulo 20 y lee ahí, dice, no robarás. Y esta persona dice, dice que no robar. Señor, gracias porque me permitiste leer la escritura y saliendo de ahí se va a robar. ¿Qué pasó con esta persona? Leyó la palabra, pero sin oírla, sin entenderla. ¿Verdad que esto da como este ejemplo que acabo de poner? Pues da risa, ¿verdad? Dices, leyó no robar y cerró la Biblia y se fue a robar. Pero ¿sabías que esto tal vez te pasa diariamente a ti y a mí? Diariamente te pasa esto a ti y a mí. Leemos la palabra, pero no le ponemos atención. Corremos el mismo peligro. No aceptamos como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Sí, yo sé que la Biblia dice que no debo hacer esto. Yo tomo y lo hago. Y entonces, ¿para qué la lees? ¿Tendrá algún beneficio? ¿Tendrá algún sentido leer algo y después de leerlo? Desgraciadamente, aquí estoy leyendo la escuela, no estoy diciendo esto de mí. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación. ¿Cuántos? ¿Poquitos? Y tal vez sin darse cuenta. Esta semana dice que íbamos a estudiar o vamos a estudiar, ¿verdad? Tendríamos que haber estudiado y analizado los puntos claves de Juan que puedan ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual. ¿Sabes cuánta gente, millones en el mundo, han escuchado de Jesús? ¿Y? ¿Sabes cuánta gente en el mundo ha escuchado de la Biblia? Sí. ¿Y? Tenemos que ir más allá, no solamente el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento ¿qué? Envanece. Hermanos, el conocer doctrinas, el conocer profecías, el conocer
el nombre de Cristo, el conocer el nombre de una religión, el nombre de una iglesia, ¿de qué me sirve todo eso? De nada sirve el conocimiento intelectual. Por eso dice en esta lección que tenemos que ir más allá, ¿verdad? No solamente un conocimiento intelectual, sino conocer a Jesús verdaderamente, conocerlo mejor y no conocerlo e irme de ahí, sino conocer a Jesucristo y permanecer en Él. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar del secreto del crecimiento hace algunas semanas atrás? ¿Se acuerdan que les dije que fueran al camino a Cristo? Yo no sé cuántos fueron. Pero el secreto del crecimiento, hermanos, es permanecer en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué tú y yo no crecemos? Porque a veces estamos en Cristo Jesús nada más los sábados. Nada más los días de culto. Ese día sí quiero estar en Cristo. ¿Y en la semana? ¿Y en los demás días? En la semana me separo de Cristo. En la semana, si bien me va, leo, pero sin entender, sin escuchar. Simplemente leer por cumplir, porque hoy no he leído. Y por eso nuestra vida espiritual. Pero todo aquel que permanece en Cristo, hermanos, tiene vida eterna. No ser cristianos, no ser adventistas de sábado por la mañana, no ser cristianos, no ser adventistas de sábado por la tarde, sino ser cristianos y ser adventistas ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo. Marco. Es muy real y hay base bíblica. Ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo? Entonces, que hay discípulos falsos que no permanecen en su palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. No vaya a ser que estemos igual, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y si ya nos estamos dando cuenta, bueno, que Dios nos ayude para cambiar esta forma, quitarnos de allí. Vamos a ir al encuentro a Galilea después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita. Nosotros recordamos que algunos de los apóstoles eran pescadores. Y entonces en algún momento de sus vidas, cuando Cristo viene a esta tierra, les dice a estos hombres: dejen las redes, dejen esto. Desde hoy ya no van a pescar peces, sino ahora van a ser pescadores ¿de qué? De hombres, ¿verdad? Pasan alguna parte de su vida con Cristo. Cristo es muerto. ¿Y qué creen después de que Cristo es muerto? ¿Dónde encontramos a los apóstoles otra vez? En su vida diaria. ¿Se habían dado cuenta de esto, hermanos? Yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Tal parece que tenían puestas sus esperanzas en Cristo, creyeron en Jesucristo, se andaban peleando por ver quién era el mayor. Ustedes conocen la historia. Les es quitado Cristo y su mundo se acaba. Se acaba todo. Se nos fue quitado el maestro. Y entonces ahora Juan nos vuelve y nos dice: y otra vez andaban allá pescando estos hombres. Regresaron a su vida pasada. Marco, ¿ibas a decir algo? Sí, un poco antes también de eso encontramos que ya estaban escondidos por miedo, incluso antes que regresaran a la vida normal. Ya tenían miedo, ya se habían olvidado de todas las promesas y todo lo que había dicho. Parece que todo fue un sueño, ¿verdad? Todas las promesas, toda la fe que un día expresaron en Cristo, todo eso parece que se acabó. Y los encontramos en Galilea, pescando nuevamente. Con el regreso de algunos discípulos a Galilea, parece que han vuelto a los tiempos antiguos, dice ahí la lección. Y los discípulos retoman su antiguo oficio. Pero esa noche dice que ¿cuánto pescaron? Nada. No pescaron nada. Toda la noche trabajando. No habían pescado nada. Esto había sucedido, ¿se acuerdan? En algún tiempo atrás también. Pero dice
que por la mañana llega un hombre por ahí misterioso, ¿verdad? Un hombre desconocido. ¿Y los discípulos lo conocieron? No lo conocieron. No lo conocieron. Y les dice, echen su red a la derecha. Y dice que pescaron ¿cuántos? 153 peces. Y dice que esto era mucho. Y que la red, ¿qué pasó con la red? No se rompió, hermanos. Cuando vieron esto, entonces al discípulo Juan se le abren sus ojos. ¿Sí o no? Y le dice a Pedro, es el maestro. ¿Se imaginan, hermanos, pasar por esta experiencia? Y dice que Pedro pues andaba desnudo, ¿verdad? Y rapidito se echó al mar. Y dice que Jesucristo ya tenía allá en la orilla unas bracitas, ¿verdad? Con un pescado ahí preparado para ellos, ¿verdad? Pero dice que los discípulos, nadie se atrevía a preguntarle, oye, ¿tú eres el maestro? O a afirmar, oye, ¿tú eres Jesús? Aunque ellos lo sabían, ¿verdad? Pero tenían como ese santo temor, ¿verdad? De que era el maestro ahora resucitado. Y sucede una escena, tenemos que tocar esto, ¿verdad? Porque es importante, estamos repasando la lección. Sucede una escena bastante interesante cuando están ellos ahí ya comiendo y el maestro se dirige a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro había caído? ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, si me fuera necesario, yo iré a la muerte contigo? Y le dijo, ¿irás a la muerte conmigo? De cierto te digo que antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y había pasado esto, ¿verdad? La noche de la amargura de Pedro. Y ahora, en esta escena, le dice Jesucristo a Pedro, le hace una pregunta directa. ¿Se acuerdan? Las mismas veces que lo negó, las mismas veces que le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y viene la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y viene la tercera vez, hermanos, ¿qué sentirías tú? ¿Verdad? Tan solo estar en la misma presencia de Cristo con su mirada. Pedro, ¿me amas? Y recordar tu pecado pasado. Es como si tuvieras una herida y dice que la tercera vez Pedro no pudo soportar más. ¿Y qué pasó? Se soltó a llorar. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y hay algunos estudiosos, el amor que le estaba preguntando Cristo, ¿saben ustedes que hay 3 tipos de amor? ¿Sí? ¿Cuál y cuál? A ver, recuerden. Ágape, eros y filial. El ágape, hermanos, es el amor puro de Cristo, de Dios, para sus criaturas, para sus hijos, ¿verdad? Lo estoy diciendo de una manera. El filial es el amor entre hermanos, en familiar, entre un esposo y una esposa, entre un hijo y un padre, es el amor filial, ¿verdad? Y el eros, pues, es el amor entre la pareja, ¿verdad? El amor, pues, de noviazgo, ¿verdad? Matrimonial, es el eros, ¿verdad? Cuando Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él está diciendo, Pedro, ¿me agapeo? ¿Me doy a entender? Estaba hablando del amor puro. Y cuando Pedro responde y le dice, Señor, tú sabes que te amo, él estaba hablando del amor filial. Así es. Pocas palabras aunque Pedro no entendía, le estaba diciendo, Señor, sí te amo, pero no un amor puro. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Según los estudiosos, esto es lo que encierra esta escena, ¿verdad? Pedro, vemos a un Pedro cambiado, vemos a un Pedro que ya no confía en sí mismo, ¿sí?
Si hubiera sido el Pedro anterior, el Pedro antiguo hubiera dicho, oh, sí, Señor, yo te amo más que todos, así como era Pedro, ¿verdad? Pero Pedro había aprendido la lección. Pedro ahora ya no confiaba en él mismo, sino ahora humillándose el mismo Pedro, ahora dice, Señor, tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Ahora ya no confía en él, ahora confía en ¿quién? Ahora confía en Cristo, ¿verdad? Ahora confía en Dios. Y entonces, bueno, la respuesta de Jesucristo es, apacienta mis ovejas. Y te voy a decir una cosa más, Pedro. Hermana Lina, por favor. Claro. Él lo compara porque dice, ¿me amas más que estos? Así es, gracias. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, Pedro, pues como ya habíamos dicho, ¿verdad? Aprende la lección, y entonces Jesucristo, ¿verdad? Le da un encargo especial a Pedro. Le dice, apacienta mis ovejas. Y dice el autor aquí, bueno, que esta es una evidencia grande, ¿verdad? De la resurrección de Cristo, porque no fue en privado esto. No le da esta responsabilidad a Pedro en privado, sino que los demás apóstoles y los que estaban ahí escuchan, ¿verdad? El encargo que le hace Jesucristo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y después le dice una cosa más Jesús a Pedro. Le dice, Pedro, te tengo que decir una cosa. Cuando eras joven, tú te ceñías y ibas a donde quiera que tú querías. Pero viene el día en que alguien más te va a ceñir y extenderá tus brazos y ya no vas a poder ir a donde tú quieras. Estoy parafraseando, hermanos. Y esto decía que de la muerte de la que iba a morir Pedro. Fíjense cómo ese Dios de amor, hermanos, nos habla de estas maneras, pero también no nos oculta nada. También nos dice. ¿Se acuerdan que Cristo también les preguntó a todos, ¿ustedes pueden beber del bautismo que yo voy a dar? Y dicen, sí podemos, dice, a la verdad. Porque sabía, ¿verdad? Todos los discípulos de Cristo murieron, bueno, la mayoría, ¿verdad? Fueron mártires, ¿verdad? Santiago, pues, con la espada. Pedro, crucificado, ¿verdad? Y de cabeza, porque dijo, pero yo no soy digno. ¿Imaginan la fe, hermanos, y el amor de estos hombres por Cristo? No soy digno de morir igual que mi Señor. Juan, hablando de Juan, ¿verdad? Ahí hay una lección, con esto pasamos a la parte del lunes, mantener los ojos en Jesús. Pedro, después de que Jesús le hace estas preguntas, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y después le dice, mira, cuando eras joven, esto y lo otro. Y después Pedro, teniendo la vista en Jesús, quita la vista de Jesús y la pone en ¿quién? En Juan. Y le dice, van caminando juntos, le dice, sígueme. Y entonces a Juan, según lo que dice aquí, no le dice Cristo, sígueme. Al que le dice es a Pedro. Pero Juan de todos modos, ¿qué? Ahí va, ¿verdad? Ahí va detrás de Jesús también y de Pedro. Y Pedro lo ve. Y le dice, oye, Señor, tú estás diciendo que yo voy a morir así. ¿Y este qué? A este que le va a pasar también. La humanidad. ¿Y qué le contesta Cristo? ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te interesa, Pedro, perdón? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Y dice Juan aclarando este pasaje, ¿verdad? Porque dice, desde ahí muchos anduvieron diciendo que Juan no iba a morir, que iba a quedar hasta que Jesucristo viniera. Pero mismo Juan da testimonio, el Señor Jesucristo no estaba queriendo decir eso. Él nada más dijo que si él quería que él quedara, ¿él qué? ¿Verdad? No estaba profetizando, exactamente. Así que esto nos enseña, hermanos, ¿cuántas veces quitamos la vista de Jesús? ¿Cuántas veces has quitado tú la vista de Jesucristo? Cristo te ha llamado a ti especialmente, ¿sí o no? Te ha dicho, Marcos, sígueme.
Aarón, sígueme. Nuestros hermanos, sígueme. Fortino, sígueme. Imelda, sígueme, te dice Cristo. Lina, sígueme. Cristina, sígueme. Carmen, sígueme. Abelina, sígueme. Avi, sígueme. Magali, sígueme. Pati, sígueme. Obed, sígueme. Isaac, sígueme. Marion, sígueme. Daniel, sígueme. ¿Cuántas veces hemos volteado a ver a los demás? Señor, pero ya. Señor, pero mira pues Marco. Hermanos, me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. ¿Saben que si hacemos estos, cuántas descalabradas nos vamos a llevar en la vida? ¿Cuántas veces te ha decepcionado un ser humano? Que tú pones tus ojos, oh, en Marco, oh, no, Marco cómo sabe, oh, Marco cómo lee, oh, no, Marco y Marco, pero Marco como es humano en algún momento, ¿qué? Falla, y no, falló mi gallo. Si Marco, siendo Marco, falló, no, pues con más razón yo, y encontramos una justificación para... ¿Me doy a entender? Por eso el error, hermanos, es que tú pongas tu vista en un hermano. El error es que tú pongas tu vista en un dirigente, en un pastor, de la talla que sea. Hermanos, todos son pecadores y todos necesitan de un Salvador, de Jesucristo. Así que no pongas tu vista en un hermano, no pongas tu vista en un pastor. Y déjame decirte una cosa. No pongas tu vista en una religión, no pongas tu vista en una iglesia, así llámese testigo de Jehová, llámese católica romana, llámese pentecostal, llámese adventista. La iglesia no es el fin, la iglesia solamente es un medio. Tus ojos deben de estar puestos en Jesucristo. ¿O acaso no dice la Biblia eso? ¿No, acaso dice, pon tu vista en la iglesia? ¿La autora y consumadora de tu fe? No. En Cristo, el autor y consumador de tu fe. Eso es lo que debe de estar delante de nosotros. ¿Sabes qué? Porque el dirigente, el anciano, el pastor, tu hermano, la misma iglesia adventista del séptimo día te va a decepcionar. Vas a encontrar error, chico, grande, lo vas a encontrar siempre. Pero en Jesucristo nunca vas a encontrar ningún error. Él no te va a fallar nunca. En Él no puedes encontrar nada malo que puedas decir que por eso ya te vas a... ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Por eso es necesario, hermanos, que cuando leamos la Biblia, leamos el don profético, no nos quedemos con las historias. Son buenas y podemos sacar lecciones. Pero no nos quedemos con las historias, no leamos por leer, leamos con el pensamiento, con el interés de conocer la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios conocer a Jesucristo. Si esto hacemos, no haremos las cosas en vano. Tendrá frutos para honra y para gloria de nuestro Dios. Vimos también en el libro de Juan que hay luz y hay oscuridad. ¿Cuál es la verdadera luz? Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 1 ahí lo dice, ¿verdad? Que Jesucristo era la verdadera luz, era la luz de los hombres. Y todo aquel que anda en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. ¿Se acuerdan que leímos esto? La luz estaba en ellos, pero amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Eso nos dice ahí en la parte del martes. Dice, a ver, vamos a leer Juan 8, 42 al 44. ¿Qué dice? Lean, ayúdenme a leer, por favor. Sí. 42 al 44.
Jesús entonces les dijo: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, hermanos. ¿Cómo ven este texto? ¿Está suavecito o está durito? ¿Cómo ven? Los hombres a los que les estaba hablando Cristo, ya dijimos que ellos creían ser religiosos, ellos creían tener la verdad, ellos confiaban tal vez en la Escritura, pero no confiaban en aquel que anunciaba la Escritura. Ellos leían la Biblia, pero de acuerdo a sus perspectivas, de acuerdo a lo que ellos querían, de acuerdo a lo que ellos pensaban, ¿sí? Por eso Jesucristo les dice: miren, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy en una iglesia un hombre inspirado por el Espíritu de Dios le dijera a la congregación así: ustedes son hijos de su padre el diablo? ¿Qué pasaría? Si fuéramos humildes, nos daría vergüenza y nos humillaríamos delante de Dios. Pero la verdad es que no sucede esto. La mayoría de los hermanos se ofenderían, pegarían el grito en el cielo y empezarían a acusar al hermano de tantas cosas. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Por qué no me entienden?, dice Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Acaso no entienden que yo vengo del Padre? Que todo lo que yo les he hablado no es mío, sino yo estoy diciendo lo que el Padre me envió a decirles. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. De cierto les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, señalando a los gentiles. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántas veces Jesucristo les hablaba de estas formas? Pero el problema de estas gentes, de estas personas, miren lo que dice aquí. Los que no están en la verdad hablan de sus propios recursos. Hermanos, ¿han escuchado ustedes personas que se dicen ser cristianas, personas que se dicen ser adventistas, pero no hablan de acuerdo a la palabra de Dios, sino hablan de acuerdo a sus propios pensamientos? Exactamente. Por eso ustedes van a escuchar a pastores, van a escuchar ustedes a ministros, a gente que supuestamente es cristiana, y ustedes van a escuchar que dice así: miren, la Biblia dice esto, pero nosotros pensamos, nosotros creemos. Miren, la Biblia dice, el don profético dice que el sábado no es para andar paseando, pero yo pienso que si lo hacemos de esta manera, entonces ya no es mal. ¿Me doy a entender? Ponen delante de ellos sus expectativas, ponen delante de ellos lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y la palabra de Dios, ¿a dónde la dejan? Cuando debería de ser al revés. ¿Acaso no dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no les dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero ¿saben cuánta gente acepta la ley y el testimonio? Poquita. ¿Y cuánta gente acepta expectativas y pensamientos propios? Mucha, porque va de acuerdo con sus pensamientos. ¿Sabían ustedes que el éxito de la Iglesia Católica Romana es este? Le da a la gente lo que quiere. Mira, no importa si engañas a tu mujer, paga una misa y se te perdona. Mira, no importa las veces que hayas pecado, reza tanto si se te perdona. Oh, no, sí puedes tomar, pero después al final haces una manda y se te perdona. Entonces la gente dice: esta religión está de acuerdo a lo que yo quiero. Y por eso tú ves miles y millones de gente en la Iglesia Católica. Pero el verdadero pueblo de Dios, hermano, a través de la historia, siempre ha sido ¿qué? Poquititos, porque son pocos los que se conforman a lo que está escrito. Son pocos a los que se conforman con un así dice Jehová.
¿Quieres ser fiel? ¿Fiel a quién? ¿Quieres ser fiel a un dirigente? ¿Quieres ser fiel a una organización religiosa? ¿O quieres ser fiel a Cristo? Ojalá lo digamos con nuestra boca, pero lo confirmemos ¿con qué? Con nuestros hechos, porque decirlo es facilito, pero aplicarlo, ¿verdad? Es lo mero difícil. Ojalá con la ayuda de Dios lo podamos lograr. La teología de abajo y la teología de arriba. A ver, alguien rapidito que me diga, ¿qué es la teología de abajo y la teología de arriba? Según, pues, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en la lección. ¿Qué dice? La de abajo es creer para ver, o perdón, ver para creer. Y la de Dios es al contrario, creer primero para ver, tener fe primero en Dios. Ok, ¿verdad? Ahí está. Nos recuerda esta historia, ¿se acuerdan que ya la habíamos visto de aquel hombre? Señor, sana a mi hijo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. La respuesta lógica de Jesús hubiera sido sí o no. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? Si no viereis, no creeréis. Porque Jesucristo sabía que en el corazón del hombre había que incredulidad. El hombre había pensado, si sana a mi hijo, entonces creo, si no, no. Jesucristo lo sabía porque Jesucristo conocía los corazones. Y entonces Jesús lo prueba y dice, ve, y te se ha hecho lo que estás pidiendo. ¿Y el hombre qué dice que hizo? Creyó. Y dice que cuando llegó a aquel lugar le preguntó a los criados, ¿desde cuándo estuvo mejor mi hijo? Y dice, como desde la hora tal. Y dice, y entonces acordó que esa fue la hora cuando Jesucristo le había dicho. Y dice que creyó él y toda su casa. Si ven, este hombre tenía un problema. Él quería ver para creer. Pero Jesucristo no lo censura. Jesucristo no lo desecha. Le da una oportunidad y lo prueba. Y le dice, ve. Y entonces el hombre cree, ¿verdad? Esto es una lección para nosotros, hermanos. ¿De veras tú crees en Jesucristo? ¿Crees en el reino de Dios? ¿Crees en el evangelio? ¿O quieres ver primero para creer? ¿Cómo ves? ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, tú creíste porque viste. Más bienaventurados son aquellos que creen sin ver, ¿verdad? Estoy parafraseando. Vamos a terminar con esto, Marco. Otro ejemplo es el dirigente, me parece, que tenía un hijo enfermo y le dice a Cristo que le sane. Entonces pues Cristo dice, vamos, y dice, no, Señor, tú solamente di las palabras y mi hijo sanará. Entonces así es. Es cuando Cristo dice, de cierto digo que no he encontrado más fe que este hombre, que aún sin llamarlo a que fuera a decir algún contacto físico o algo, había creído que solamente por su palabra. Ya hemos dicho este contraste de estos dos hombres. El primero quería mandar a Cristo, mira, Señor, haz esto, ve, y después que vayas le vas a poner las manos y mi hijo va a sanar. Y el otro dice, Señor, tú tan solo di la palabra. ¿Sí? Vemos el contraste. ¿Sabían ustedes que a veces estamos como el primer hombre? Tenemos alguna situación, tenemos algún problema y le queremos decir a Dios cómo haga las cosas. No, simplemente decir, Señor, que sea tu voluntad, tú haz como tú pienses, que es lo mejor, ¿verdad? Hermanos, si no entendimos nada de todo lo que estuvimos diciendo aquí, quedémonos con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Escudriñen las Escrituras. En ellas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, y con esto vamos a terminar, hermanos. Por eso dije, si no entendimos nada, quedémonos con esto. Y ojalá que Dios perfeccione pues este mensaje y todos los mensajes del libro de Juan para que podamos haber recibido y entendido el mensaje que Dios quería que recibiéramos. Dice Jesucristo así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpia para que lleve más fruto. ¿Tú quieres que Dios te limpie? Yo también. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y ahí va el secreto. Permanezcan en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo quiero resaltar esto, hermanos. ¿Qué será permanecer en el amor? Ahí lo está diciendo. Guardar sus mandamientos. Hermanos, permanecer en Cristo, permanecer en el amor de Cristo, no es permanecer en la iglesia, no es permanecer o pertenecer a una organización. ¿De qué me serviría según este texto, hermanos, si yo no guardo los mandamientos y estoy bien metido en la iglesia? Me servirá de mucho. ¿Qué será mejor? ¿No será mejor, aunque esté yo lejos de la iglesia, fuera de la iglesia, pero donde yo esté estoy guardando los mandamientos? ¿Estaré permaneciendo en su amor o no? Según lo que dice este texto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que, hermanos, esta fue el repaso. Esta fue la lección de escuela sabática. Ojalá a través del libro de Juan, a través del libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces, hasta el Apocalipsis. Ojalá nuestro fin, nuestro propósito, nuestro interés sea conocer a Jesucristo y a su palabra. Que Dios nos bendiga a todos.